Hola, bueno, vamos a aprender hoy a hacer un mala, un rosario budista. Un mala es un objeto ritual que usamos que nos ayuda en nuestra práctica para contar mantras. Las instrucciones de cómo hacer un mala son una transmisión oral, entonces no hay nada fijo y pueden ir variando, ¿sí? Entonces hay los malas se pueden hacer de diferentes formas. El que vamos a hacer es similar a este, que es de cuentas de madera, y los que usamos en nuestra tradición son de 108 cuentas, ¿sí? Entonces también se pueden hacer, las cuentas pueden ser de otros materiales. Estos son todos de madera, ¿sí? Pero también se pueden hacer, por ejemplo, de piedra, como este. Otras opciones también son los malas de pulsera, que claro, no tienen 108 cuentas, pero tienen 21, ¿sí? Entonces la forma en las que se disponen las cuentas están separadas con unas cuentas que son diferentes, que se llaman separadores. Bueno, les decimos separadores. Y nos ayudan en el momento en el que nosotros estamos contando nuestros mantras, nos ayudan para saber cuántos mantras contamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos concentrados en nuestra meditación y estamos recitando los mantras, sentimos al tacto una cuenta que es diferente. Y como están dispuestas siempre en la misma cantidad, en el mismo lugar, sabemos si recitamos 7 mantras, 21 o si ya hicimos todo nuestro mala con 108 mantras recitados. Entonces vamos a hacer un mala. Va a ser similar a este, va a ser de madera, como les decía, de 108 cuentas, y los materiales que nos resultan más cómodos para usar y que quizás nos dieron mejor resultado son, a diferencia por ahí de cuentas de plástico que están pintadas, estas cuentas de madera nos resultaron mucho mejor. ¿Por qué? Porque con el uso, al ir, claro, uno lo va gastando el mala, ¿sí? Con el uso va rozando mucho con las manos, entonces otros materiales pueden descascararse la pintura y al poco tiempo ya no se ven tan bien. Y este es un material como mucho más noble, que uno puede tener hasta toda la vida el mismo mala y sigue funcionando y se sigue viendo bien. Después las cuentas que son diferentes, los separadores, las que usamos son, este material se llama cristal de roca, ¿sí? Entonces lo que tiene son facetadas, entonces al tacto se sienten distintas, pero no son filosas, digamos. No sería conveniente, por ejemplo, hacer todo un mala con las cuentas de cristal de roca, porque rasparía y lastimaría los dedos, pero siendo una sola es agradable al tacto y no nos raspa. Las cuentas de madera que usamos hay de diferentes tamaños, pero estas tienen un diámetro de 8 milímetros, ¿sí? Entonces son de forma redonda. Y eso facilita, hace que sea mucho más sencillo estar contando, ¿sí? Contando los mantras y deslizándola por los dedos. Estas, por ejemplo, las que usamos para los malas de pulsera, son un poco más grandes. Estas deben ser de 1 milímetro. Ahí se puede ver la diferencia de tamaño entre una y otra. Entonces, el tamaño de las cuentas de madera que utilicemos nos va a dar la medida final de nuestro mala. Entonces, si mi mala, este está hecho con las cuentas de 8 milímetros y tiene un largo de 40 centímetros aproximadamente. Si lo hago con cuentas más grandes, va a ser más largo, ¿sí? Y eso lo vamos a tener que tener en cuenta al momento de cortar el hilo o la tanza con el que lo vayamos a hacer. Después, bueno, estas son las cuentas de cristal de roca, que se puede usar otro material, no necesariamente tienen que ser estas. Y vienen de diferentes colores, son todas muy bonitas.
Y luego, que estas las usamos para los separadores y para adornar lo que llamamos la cuenta del gurú, que se pone al final de todo y es un ornamento del mala. Y después, cuando terminamos nuestro mala, vamos a hacerle una borla, una decoración, que es esta, ¿sí?, con estos flequitos, y que la realizamos con hilo para bordar. Ese es el que mejor resultado nos dio, porque es un hilo que es 100% de algodón y tiene la ventaja de que al cortarlo no se deshilacha. Hay otros hilos que quizás son muy bonitos, pero al cortarlos con la tijera después se van abriendo las hebras y después no se lucen tanto, no se ven tan bien. Entonces, con respecto a los hilos, hay diferentes marcas, se consiguen en mercerías como hilo de bordar y se pueden encontrar a grandes rasgos en dos presentaciones. En los ovillos, que es una hebra más finita, o en estas madejas, que es una hebra más gruesa, ¿sí? Bueno, eso con respecto a los hilos. Y después el material que vamos a usar para enhebrar todas las cuentas es tanza. Es tanza rígida, común. La tanza es un material muy resistente, entonces no es necesario que sea muy gruesa. Esta es una tanza de número 05. Y lo único que hay que tener en cuenta con la tanza es el tema de los nudos que hay que hacerle, que eso lo vamos a ver en detalle cuando vayamos paso por paso. Lo último que queda por ver es, ya vimos los materiales que vamos a necesitar y ahora les cuento cuáles son las herramientas que vamos a usar. Simplemente lo que necesitamos es una tijera afilada que corte bien nuestros hilos y nos podemos ayudar. Si a algunas personas les cuesta, si usas anteojos o quizás no ves mucho, te va a ser de ayuda tener una aguja para ir enhebrando, y lo que tendrías que chequear primero es que por tu aguja tenga el agujerito suficientemente grande para que pase la tanza, pero que la aguja sea lo suficientemente pequeña para que pase a través de tus cuentas de cristal de roca, que son las que tienen el agujero más pequeño, ¿sí? Pero también se puede ir pasando la tanza directamente sobre las cuentas de madera, no hay ningún inconveniente. Otra cosa que a mí me ayuda un montón es tener un punzón a mano o alguna aguja colchonera, alguna aguja bien gruesa, porque a veces nuestras cuentas de madera tienen una abertura muy rústica y rugosa, entonces el punzón nos ayuda para ir abriéndolas un poquito, emprolijando, si nos cuesta un poco pasar nuestra tanza. Lo último que nos falta ver, con respecto, me estaba olvidando de esto. Les mencioné que tenemos que al final de nuestro mala tenemos una decoración final que le llamamos cuenta del gurú, ¿sí? Entonces, esta cuenta del gurú, cuando nosotros usamos nuestro mala, no la contamos, ¿sí? Y es una decoración que puede ser bastante libre, el diseño que elijamos. Lo que sí es importante es que no sea pesada, ¿sí? Que no sea pesada y que no sea demasiado grande, porque si no va a ser incómodo estar manipulando nuestro mala y no nos va a dar buen resultado. Entonces podemos ver diferentes estilos de cuentas del gurú. Les voy a mostrar unos ejemplos con diferentes malas para que puedan ver, por ejemplo estos, para que puedan ver diferentes combinaciones, ¿sí? Entonces, podemos tener, por ejemplo, estas cuentas de metales son de fundición, son materiales de fundición, entonces podemos tener combinaciones con dos cuentas de cristal de roca y una de estas de metal en el medio, ¿sí? O por ejemplo una sola de metal y una de cristal de roca. Y también podemos usar
algunas que son como, sí, como argollitas, aritos, con brillos también, o pueden ser como estas de metal, que son arandelitas, y se les pone arriba y abajo las cuentas de cristal de roca y quedan muy bonitas. Pero esto es una decisión ya más decorativa de cómo queremos que quede nuestro mala. Por último, con la elección de colores, quizás lo que les puedo aconsejar es que el tono que usemos para los hilos sea similar al de las cuentas, y que eso ayuda a que el diseño de nuestro mala quede en tonos que sean armónicos. Pero eso es una decisión estética solamente. Ahora vamos a ver la estructura de nuestro mala. Para poder mostrarle la estructura de nuestro mala y ir repasando las partes, les hice este dibujo, este gráfico. Entonces, lo que quiero que veamos aquí es que en total nuestro mala tiene 108 cuentas. Y tenemos primero 6 cuentas de madera, luego tenemos un separador, una de estas cuentas como las de cristal de roca, que son facetadas. Luego tenemos 13 cuentas, ¿sí? Otro separador. Después, en la próxima sección son 66, otro separador, y ahora es igual que al principio, 13 cuentas, un separador y 6, ¿sí? Entonces lo tenemos dividido en secciones que en total suman 108 cuentas. Una vez que finalizamos de poner todas estas cuentas, tenemos lo que llamamos la cuenta del gurú, ¿sí? Que, como les mencionaba, la combinación que elijamos ahí es libre. Tenemos que intentar que esto no sea demasiado largo ni pesado, para que no sea incómodo estar contando nuestros mantras. Y al finalizar le vamos a hacer la borla con nuestro hilo de bordar. Bueno, entonces ya sabemos cuáles son los materiales que vamos a usar, qué herramientas básicas que necesitamos, cuál es la estructura de nuestro mala, y lo que nos falta aprender es que a medida que nosotros vamos recitando que vamos realizando nuestro mala, ¿sí? A medida que nosotros vamos realizando nuestro mala, vamos a ir recitando mentalmente un mantra, ¿sí? Entonces, el mantra que vamos a ir recitando mentalmente mientras hacemos nuestro mala es el mantra de la relación dependiente. A mí me ayuda mucho tenerlo impreso al lado, ¿sí? Y les aseguro que después de hacer unos cuantos malas, uno ya se lo aprende. Entonces, a medida que nosotros vamos poniendo las cuentas, ¿sí?, en nuestra danza y haciendo nuestro mala, vamos a ir recitando mentalmente el mantra de la relación dependiente. Si es la primera vez que lo ves, quizás te ayuda a escucharlo. El mantra de la relación dependiente es el siguiente: Om Yedharma Hetun Trabhava Hetun Tekan Tathagata Jevada Tekan Saya Niroda Evam Vadi Maha Shramanaya Soha. Bueno, entonces a medida que lo vamos haciendo, mentalmente no es necesario decirlo en voz alta, ¿sí? Pero mentalmente lo vamos recitando. También cuando vamos a hacer nuestro mala, es importante no seguir distracciones fuertes, quizás buscar un momento tranquilo del día, sin estar charlando con otras personas, y así nos mantenemos concentrados, enfocados y con una buena intención mientras lo estamos realizando. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer nuestro mala. Primero podemos preparar las cuentas de madera que vamos a utilizar. Entonces, como tenemos distintas cantidades para cada sección, a mí me resulta muy práctico separarlas por cada sección en un cuenco, ¿sí? Entonces ya las contamos previamente, y en el momento de estar haciendo el mala
nos podemos concentrar bien en estar recitando mentalmente el mantra y no estar contando las cuentas y que no falten, no sobren, demás. Entonces, tenemos 2 secciones de 6 cuentas, 2 secciones de 13 cuentas y una que tiene más, que son 66. ¿Sí? Tómense su tiempo para contarlas varias veces, porque así una vez, a mí me suele pasar, si estoy medio distraída, de terminar el mala y darme cuenta que me faltó o me sobró y hay que desarmarlo y volver a empezar, ¿sí? Entonces contarlas varias veces. Las cuentas que están por ahí como esta, que tienen formas demasiado irregulares, es mejor descartarlas, ¿sí? Y incluso hay algunas, bueno, esta no justo, pero incluso hay algunas que tienen el agujerito cerrado, ¿sí? Conviene descartarlas y usar otras que estén mejor. Entonces tenemos nuestras cuentas de madera separadas. Yo voy a usar las de cristal de roca con este color. Entonces ya tengo aquí 4. Las voy a poner acá, así las tengo a mano. Y después voy a preparar mi tanza. La tanza para el mala con las cuentas de 8 milímetros, el largo de la tanza tiene que ser de aproximadamente 1 metro, 1,20 metros, para que no nos falte material, ¿sí? Mejor que nos sobre a que nos quede corto. Si nos queda corto, vamos a tener que volver a empezar y hacerlo de vuelta con una tanza más larga. Entonces, la tanza es un lindo material porque cuando el mala está terminado es transparente, invisible, no se ve, pero si necesitamos anteojos puede ser un poco difícil de enhebrar las cosas. Yo me ayudo con una aguja, como les contaba, ¿sí? Entonces la enhebramos, ¿sí? Y la aguja la voy a usar de forma simple. La voy a ir sosteniendo para que no se salga la colita esta de la tanza. También se puede hacer con la tanza enhebrada de forma doble, todo a lo largo del mala. Para eso necesitaríamos un tramo de tanza de 2 metros, 2,20 metros, ¿sí? Y que esté doblada a la mitad. Pero así podemos empezar y para que sea más simple mostrarles. Otra ventaja de hacerlo con una tanza doble es que si algún día, por ya usarlo un montón, nuestro mala ya se va gastando, si se corta una de las tanzas de nuestro mala, no se nos pierden todas las cuentas. Estos, por ejemplo, están hechos con tanza elástica, ¿sí? De forma doble. Entonces, si algún día se gasta una de las tanzas y se corta, no se van a desparramar todas las cuentas, ¿sí? Y va a ser más fácil volverlo a hacer y reemplazarla. Bueno, ya tenemos nuestra tanza con una aguja, igual la aguja no hace falta. Tenemos separadas nuestras cuentas, ¿sí? Y también yo voy a elegir una cuenta para mi cuenta del gurú y voy a combinarla, esta con otras 2 de cristal de roca, ¿sí? También lo voy a dejar por aquí cerca, así lo tengo a mano. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, ya tenemos todo contado y ahora vamos a tener a mano nuestro mantra de la relación dependiente. Así vamos recitándolo mentalmente, lo podemos ir leyendo y vamos recitando mentalmente a medida que vamos enhebrando nuestras cuentas. Vamos a empezar poniendo las cuentas de nuestra primera sección de 6. Cuando ponemos la primera cuenta, es muy probable que si no le ponemos un tope al final de nuestra tanza, después se nos vayan saliendo todas por el otro extremo. Entonces, una forma muy simple de ponerle un tope para que no se nos vayan perdiendo todas nuestras cuentas es con un broche, ¿sí? Uno de estos o estos otros de escritorio, alguno que apriete bien, ¿sí? Así no se nos escapan las cuentas.
Otra opción también es hacerle a esta primera cuenta que puse un nudo provisorio con la tanza sin apretarlo mucho, que después voy a ir, una vez que ponga todas las cuentas de mi mala, lo voy a desarmar. Pero esta vez me voy a ayudar con un broche, que después es fácil de sacar, ¿sí? Entonces voy a poner mi primer sección, vamos a sacar esto así no confundo, mi primer sección de 6 cuentas de madera y el separador de cristal de roca. Luego voy a poner mi segunda sección de 13 cuentas de madera con su separador de cristal de roca y después las 66. Comenzamos. Puse mis primeras 6 cuentas y ahora mi separador de cristal de roca. Y ahora voy a continuar con la próxima sección de 13. Esta, por ejemplo, podemos ver que no tiene agujerito. Entonces la vamos a descartar y vamos a reemplazarla por otra que sí tenga agujero. Y recordamos siempre estar concentrados, no estar charlando con otras personas y enfocarnos en la recitación del mantra. Om Yedharma Hetun Trabhava Hetun Tekan Tathagata Hevada Tekan Saya Niroda Evam Vadi Maha Shramanaya Soha. Bueno, ya puse mis primeras 2 secciones de 6, mi separador, 13. Ahora pongo el segundo separador. Y un tip que les doy es que en este momento revisen y cuenten a ver si están todas las cuentas y no nos falta ninguna. Y ahora que estas ya están, voy a pasar a mi sección de 66 cuentas. En vez de la tanza también se pueden usar otros materiales, como el hilo encerado o lo que tenemos que tener en cuenta es que sea un hilo que sea fuerte, que sea reforzado y que no se vaya a gastar muy rápido con el roce de las mismas cuentas y de las manos. Y recuerden siempre ir recitando el mantra mentalmente a medida que lo vamos haciendo y permanecer enfocados. Lo vuelvo a decir, el mantra en voz alta es Om Yedharma Hetun Trabhava Hetun Tekan Tathagata Hevada Tekan Saya Niroda Evam Vadi Maha Shramanaya Soha. Es probable que no sea esa la entonación correcta, porque no es mi lengua materna, y que otros maestros te lo expliquen con otra entonación. Bueno, ahora ya puse todas las cuentas de mi sección de 66. Antes de continuar voy a tomarme un momento para contarlas y ver que no me falte ninguna. Puedo ponerme otro broche donde está la aguja, así no se me escapan las cuentas. Y continuamos con mi cuenta de cristal de roca. Y ahora mi sección de 13 y luego la de 6. Y no se olviden de seguir recitando mentalmente el mantra. Y ahora voy a poner mi última sección de 6 cuentas. Bueno, terminé de poner todas las cuentas en mi tanza, ¿sí? Sería genial tomarse un momento para
contarlo y ver que no me falten ni me sobren cuentas, ¿sí? Y una vez que está, lo que voy a hacer es igualar las dos colitas que me quedaron de tanza, ¿sí? Acá siempre es mejor trabajar con todo el mala apoyado sobre la mesa, no tenerlo colgando sobre el regazo porque se nos puede soltar alguna de las colitas y se nos desparraman todas las cuentas. Entonces, voy a igualar las dos colitas que tengo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es hacer una serie de nudos, ¿sí? Aquí en el extremo. Van a ser nudos simples, pero lo que es importante con la tanza es que los nudos yo los haga bien apretados, bien apretaditos, ¿sí? Entonces al mala primero le tengo que dar una tensión para que no me queden tramos solamente con tanza, ¿sí? Yo quiero que queden todas apretaditas sin estar con mucha presión. Entonces voy a hacer mi primer nudo. Y acá con este otro voy a apretar. Es importante que este nudo esté apretado antes de hacerle el siguiente, porque si no, si uno me queda suelto, va a ir desarmando a todos los otros nudos que siguen. Ese es el truquito para usar tanza, ¿sí? Entonces ahí pueden ver que los nudos son muy chiquititos, bien apretados. Si quedan muy abiertos, se van a desarmar. A mí me gusta hacerle 4 nudos y con eso me quedo tranquila de que mi mala no se va a desarmar. Bueno, perfecto. Entonces estas colitas las voy a cortar un poco, así es más fácil mostrarles. Pero me tiene que sobrar unos 15 centímetros de tanza para poder poner la cuenta del guru y la borla, ¿sí? Y que no sea poco. Entonces ahora voy a poner mi cuenta del guru. Yo elegí hacerla con una de estas piezas de metal de fundición y estas otras dos de cristal de roca. Lo lindo de este material es que no es un material que está pintado, entonces no se va a descascarar con el uso, sino que permanece muy estable. Las cuentas estas del guru las voy a pasar por las dos colitas de mi tanza. Paso primero esta, por las dos, después la de metal y después esta otra. Algo importante en la combinación de cuentas que yo elija para esta parte es que si, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo así, después si esta cuenta tiene una boca muy ancha, es posible que la borla de hilo después se meta ahí adentro, ¿sí? Con el uso. Entonces que esta se deslice hacia abajo, incluso se puede llegar a salir del todo atravesando la borla. Entonces si yo quiero poner solamente dos, puedo elegir una que tenga una boca más pequeña, como por ejemplo una de estas, que mi borla no va a pasar por este agujero, ¿sí? Entonces la paso por las dos colitas de la tanza y luego mi otra cuenta de cristal de roca. Ahí tengo las tres. Entonces, ahora esto, si quieren, se le puede poner un brochecito, así no se nos escapa nada. Y lo vamos a dejar aquí al costado y vamos a ir preparando el hilo para nuestra borla. Lo que vamos a hacer es armar una pequeña madeja en nuestros dedos, ¿sí? Yo como tengo mano pequeña, los tengo que poner los dedos separados. Y lo que voy a hacer es darle varias vueltas, ¿sí? Alrededor de mis dedos. También se pueden ayudar envolviéndolo alrededor de un cartoncito, algo así, ¿sí? Entonces le voy a dar varias vueltas. Lo importante de ver es que el largo que tenga acá mi madeja va a ser el doble de la borla final.
O sea, finalmente yo cuando haga el rollito este, la voy a agarrar por la mitad y mi borla va a tener este largo. Entonces eso me da la pauta de cuánto quiero estirar las manos o qué tan grande sea el pedacito de cartón en el que voy a estar enrollando mi hilo, ¿sí? Entonces separo los dedos y voy a dejar una colita de unos 10 centímetros que caiga y le voy a dar varias vueltas alrededor de mi mano. Este hilo que es finito le voy a dar aproximadamente 25 vueltas. Si el hilo es más grueso van a ser menos. Pero ahí está la decisión de cada uno de si hacer que la borla, este pompón al final, quede más finito o más grueso, más largo o más corto. Quizás si la borla es muy larga, puede ser un poco incómodo en el momento de cuando terminamos de usar nuestro mala y lo vamos a guardar, a veces se nos queda enganchado en el cierre de nuestra bolsita. Entonces, demasiado largo puede que no sea muy práctico. Bueno, yo creo que ahí ya está bien, es bastante gordita. Y el otro extremo del hilo lo voy a dejar de unos 20 centímetros aproximadamente. Así, un poquito más. Entonces la voy a agarrar por la mitad, ¿sí? Y voy a tener de ambos lados mis colitas de hilo que sobresalen. Entonces ahora el paso que sigue es unir mi borla al mala, ¿sí? Con nuestras tanzas. Acá quizás al principio nos viene bien tener una mano extra, alguien que nos dé una mano sosteniendo para hacer los nudos y que no se escape todo. Pero después uno le agarra la mano. Entonces lo que quiero hacer es ubicar nuestra madeja de hilo exactamente en la mitad, ¿sí? Y la voy a atar con las dos colitas de tanza que me quedaron. En este momento puedo aprovechar para hacerlo bien apretadito y ocultar los nudos que me quedaron aquí. Estos son detalles para que el mala quede más prolijo y se vea bonito, nada más. Entonces si yo esto lo empujo, ¿sí? Voy a estar ocultando los nudos de mi tanza. ¿Cómo logro que esto quede bien apretado? Empujando bien todo y haciendo los nudos con bastante presión. Entonces una vez que lo ubiqué en la mitad, lo que voy a hacer con estas colitas es hacer también nudos simples como hicimos antes, ¿sí? Puedo hacer el primero. Recuerden que los nudos simples tienen que ser bien apretaditos, ¿sí? Y hacer por lo menos, si la tanza es finita, puedo hacer 4 nudos y no va a haber problema. Entonces hago el primero, con el segundo recién la voy a poder apretar bien, ¿sí? Hago el nudo bien apretadito, otro más y uno cuarto. Si hago solo dos nudos, se van a ir aflojando, abriendo y se me va a ir desarmando mi mala. Le hago uno más. De todas formas va a quedar oculto, ¿sí? Entonces, en este punto el mala te va a quedar de esta forma, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es darle forma a la borla. Ya está bien atada, está firme, mis nudos están bien hechos. Y lo que quiero hacer es ir peinando mis hilos, ¿sí? En sentido contrario a mis cuentas de madera. Entonces voy a ir acomodándolos, fijándome siempre que mis tanzas queden ocultas en el centro de todos estos hilos. A mí me ayuda mucho agarrar, yo soy diestra, entonces con mi mano izquierda lo que voy a hacer es sujetar el mala y voy a sostener aquí el comienzo de mi borla. Entonces puedo peinarla, acomodarla, los hilitos, y una vez que me gusta cómo quedó, la voy a sujetar. Y les voy a acercar una borla para que vean qué es lo que queremos lograr. Entonces, ven que aquí está atada. Todos los hilos van para allá.
Entonces ahora lo que tenemos que hacer es generar tenemos que ir girando nuestro hilo, ¿sí?, alrededor de nuestra borla para lograr esta figura y poder darle un cierre a nuestra borla. Entonces lo peiné, lo acomodé, más que nada en esta parte de arriba, y voy a sujetarlo hasta donde quiero que termine, ¿sí?, hasta donde quiero que termine esta primera sección de la borla. Entonces, con la colita más larga de hilo que tengo, la voy a desenredar, lo que voy a hacer es ir dando vueltas alrededor de todos estos hilos desde abajo, ¿sí?, esta es la parte de abajo de mi mala, desde abajo hacia arriba, pasando el hilo al lado del otro, no encimado, porque si no queda demasiado tosco, pero pasando un hilo al lado del otro. Entonces voy a comenzar yendo desde abajo hacia arriba, con un hilo al lado del otro. Si ven, mis tanzas quedaron adentro, ¿sí? Sigo dando vueltas alrededor de mis hilos, dándole bastante tensión, así queda prolijo y firme. Una vez que me gusta la proporción que quedó bueno, ahí quiero que termine. Lo que voy a hacer es agarrar una aguja puedo agarrar la aguja que usé antes o una aguja que tenga un ojal más grande y voy a enhebrar el hilo que me quedó, el extremo que estuve utilizando para girar alrededor de los demás hilos, ¿sí? Entonces terminé de girar y con esta misma cuerdita la voy a enhebrar con la aguja y lo que quiero hacer es hacerle un nudo que quede prolijo, que no quede en una zona visible y que quede bien sujeto para que mi borla no se desarme. Entonces lo que voy a hacer es, desde el lugar a donde terminé, ahí mismo me voy a meter hacia el centro de la borla y voy a salir por aquí, por el centro de la borla, ¿sí? Entonces desde el lugar a donde terminé me voy a meter y voy a ir, sí, desde arriba hacia abajo, saliendo por el centro, aquí, al lado de mis tanzas. Yo todo el tiempo lo estoy sujetando para que no se me vaya desarmando y abriendo todos estos hilos. Entonces ven que voy pasando todo el hilo y aquí le doy un poquito de tensión y esta parte ya quedó prolija, no se suelta. Entonces, una vez que hice eso, lo que voy a hacer es hacerle el nudo final con la otra cuerdita que había dejado un poco más larga. Yo también intento que este nudo quede en el centro de la borla, así no queda visible y se ve mucho más prolija. Si en este momento ves que tus tanzas son demasiado largas, te quedaron mucho más largas que esto, puedes cortarlas. Incluso esto también se podría cortar un poco para que sea más cómodo hacer los nudos. Entonces aquí le voy a dar cierre final a mi mala con un nudo simple, 2 nuditos es suficiente con el hilo de algodón para que trabe bien. Bueno, el mala ya está todo anudado, todo firme. Finalmente lo que nos queda es terminar con hacer las terminaciones de la borla, ¿sí? Entonces voy a usar una tijera que sea bien afilada y primero voy a sacar estas tanzas, así no molestan, ¿sí? No las cortamos antes
para asegurarnos de que estos nudos no se nos vayan aflojando. Pero una vez que ya termine, las puedo cortar ahí al ras. Y ahora lo que voy a hacer es cortar estos extremos del hilo. Estos también. Y para emparejarlo, me voy a tomar un momentito para peinarlos, acomodarlo. Y a mí me ayuda mucho, una vez que los tengo acomodados, aplastarlo y ahí sí cortar. Una vez que corté, los puedo peinar en el otro sentido. Volver a aplastar. Y terminar de emprolijar. Y ahora sí, mi mala ya está terminado. Como les contaba, dependiendo del tamaño de las cuentas que utilicemos, eso va a determinar el largo final de nuestro mala, y que eso nos ayuda a calcular el largo que usemos de la tanza. Y incluso también, hay otras formas de hacer los malas, que es, nosotros en el centro de meditación también hacemos malas de piedra, y que los malas de piedra los hacemos separándolos con nuditos. Esa ya es otra técnica, pero es simplemente una forma de artesanalmente hacerlo diferente, pero el objeto ritual es el mismo, es un mala de 108 cuentas. Y estos son de piedra, ¿sí? Y estos son de madera. Entonces, dependiendo del tamaño y del grosor del hilo, es el largo que nos va a quedar finalmente. Entonces, cuando ya tenemos nuestro mala, es importante recordar que es un objeto ritual. No es un objeto decorativo o un ornamento. Entonces, cuando está bien, nosotros lo queremos tener cerca, pero no lo tenemos que usar como un collar, como un ornamento, colgándolo en el cuello, ¿sí? Es importante que siempre lo guardemos en una bolsita, puede ser como esta, cualquier tipo de bolsita. Así con sogas o con cierre, hay diferentes modelos. Es simplemente guardarlo en una bolsita que esté protegido. Entonces también lo protegemos, el mala no es algo que lo damos, se lo prestamos a otras personas, es nuestro objeto ritual personal. Y ¿cómo lo usamos? Quizás ahora tenés la duda esa, ¿cómo lo usamos? Lo tenemos en nuestra bolsita y en el momento en el que lo vamos a utilizar, lo sacamos y lo vamos a utilizar vamos a contar los malas apoyándolo con nuestra mano izquierda, ¿sí? En este dedo, y lo que vamos a hacer es con el pulgar, vamos a ir tocando cada una de nuestras cuentas, ¿sí? Con el pulgar y este dedo, y lo vamos a utilizar a la altura del corazón, y por cada mantra que mentalmente recitamos vamos a ir pasando una cuenta. Lo que nos imaginamos es que esa cuenta va hacia el sentido de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, si por ejemplo queremos recitar el mantra de Tara, Om Tare Tutare Ture Soha, recitamos un mantra por cada una de las cuentas. Om Tare Tutare Ture Soha, Om Tare Tutare Ture Soha, Om Tare Tutare Ture Soha, ¿sí? Y cuando llegamos a 7 mantras nos vamos a dar cuenta porque tenemos nuestra cuenta del cristal de roca que tiene una textura diferente, ¿sí? Una vez que terminamos de recitar, simplemente lo guardamos nuevamente en nuestra bolsita. Bueno, espero que hayas disfrutado de tu taller de malas y que puedas realizarte alguno, adaptando siempre a los materiales
que consigas y que sean materiales que sean durables, que no se gasten con el uso de las manos. Siempre recordando que estas instrucciones son orales, entonces pueden variar, pero lo importante es que sea un mala de 108 cuentas, separado por estas secciones, ¿sí? Y que cuente con la cuenta del guru y una terminación final de nuestra borla. Muchas gracias.